Muy bien, seguimos en el escenario del poder. Stock disponible vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que hacemos entre todas y entre todos, y con mirada de futuro, con mirada de presente, pero entendiendo el pasado, con el profesor Gonzalo Peralta. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido a Stock disponible. ¿Qué tal, Freddy? Muchas gracias por tu bienvenida. Aquí estamos comenzando el lunes. Oiga, además estamos entrando en la época donde nace la palabra consenso, la palabra acuerdo, que está muy de moda ahora otra vez, ¿no? Ese fantasma de lo que eran los acuerdos, pero en esa época entre las cúpulas, ¿verdad? Y la famosa frase, justicia en la medida de lo posible. Correcto, sí. Entramos en el primer gobierno del regreso a la democracia, que es el gobierno de Patricio Aylwin, y que es el gobierno donde, bueno, se aplican por primera vez y también se arman en buena medida las negociaciones y transacciones de la transición, ¿no? El acuerdo que hay con la dictadura saliente, claro, con un Pinochet que sigue la comandancia en jefe del ejército, con una aún participación o tutela militar muy importante. Veíamos la otra vez el uso del famoso Consejo de Seguridad Nacional. Entonces es una democracia en su primerísima infancia, ¿no? Y además muy cercada por el poder militar y de la dictadura aún muy presente. Entonces son etapas, perfecto, son momentos difíciles y donde se hacen muchas negociaciones que en ese momento parecieron a algunos necesarias para poder seguir adelante, pero que ahora con los años parece que no eran indispensables y que la idea de la medida de lo posible es, por supuesto, un concepto muy elástico, ¿no? Claro. Porque ¿qué es eso, no? ¿Qué es lo posible? ¿Hasta dónde se puede, hasta dónde llega esa medida? Entonces, claro, en este gobierno se instalan justamente las prácticas que se negociaron antes de que llegaran al poder. Marzo de 1990, entonces, tenemos primer presidente democrático después de la dictadura. Asume Patricio Aylwin con el siguiente discurso. Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Ya ahí se entiende un poco la mano, ¿no?, de Patricio Aylwin, como lo habíamos recordado acá en esta historia nacional, que nuestra, que estamos haciendo semana a semana, un poderoso detractor de la Unidad Popular, uno de los primeros que justifica el golpe civil-militar del 73, luego gracias al Carmen Gate, ¿no?, y todo lo que ocurrió en ese escándalo interno de la democracia cristiana, sale el abanderado de su partido sobre Gabriel Valdés y termina siendo entonces el primer presidente de esta ya transición hacia la democracia, ¿verdad? Efectivamente, de hecho ese extracto del discurso inaugural, digamos, de Aylwin como presidente es muy elocuente, ¿no? Porque él habla de la necesaria reconciliación de los chilenos, lo cual yo considero que efectivamente era necesaria, pero es una reconciliación ¿a qué precio, no? Y cuando él dice que es una reconciliación de civiles y militares, la rechifla que sale de atrás muestra aquello, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que esa reconciliación es incompleta porque hay elementos de justicia y de verdad que aún no se han resuelto, ¿no? Entonces, es difícil reconciliar si aún hay temas pendientes en asuntos tan importantes, tan delicados y tan sensibles, y que hasta el día de hoy se arrastran, ¿no? Entonces, yo creo que esa imagen es súper gráfica del primer gobierno de él, ¿no? Una necesaria reconciliación entre los chilenos, pero un precio que aún hasta el día de hoy es cuestionado, ¿no? Si se pagó demasiado caro aquello y qué tan reconciliado se pudo llegar a ser. De hecho, el que aún se siga diciendo que no termina la transición, desde mi punto de vista, tiene que ver con eso, ¿no? Con que hubo asuntos que no se zanjaron en su momento y se siguen arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Fíjate, y hasta que no se zanjen, no se acaba. La semana pasada hablamos con Alberto Lledó, chileno, abogado de derechos humanos, ¿no?, que está ahora a cargo y director de la Fundación Baltasar Garzón.
por esta acción que están poniendo de derechos humanos en contra de Sebastián Piñera en organismos internacionales. Y reflexionamos sobre esto, ¿no? Porque cuando tú no respetas los derechos humanos, a la larga, tarde o temprano, chilenas y chilenos van a tener que pagar por eso. Y mira lo que ocurre 30 años después de todo esto, cuando casi 500 jóvenes chilenos y chilenas son mutilados en sus ojos por organismos del Estado. O sea, el soslayar finalmente los derechos humanos siempre se termina pagando, ¿no? Exacto, y no es solo un tema de justicia desde el punto de vista procedimental o ético o moral, sino que también es un tema político, en el sentido de que cuando quedan esos elementos en el aire sin resolver, como en el caso de los derechos humanos, los procesos históricos no se cierran, ¿no? Porque hay una buena parte de la población que aún se niega a cerrarlos porque para ellos efectivamente no se ha cerrado, ¿no? Entonces tiene consecuencias históricas y políticas también. Y por eso, insisto, esta transición no se acaba nunca, ¿no? Porque aquello no se ha cerrado. Entonces, esto que no se cierra, ¿no? Este proceso inconcluso, nace en ese discurso que acabamos de ver, ¿no? El patear el problema hacia adelante. Bueno, son 4 años, este gobierno se pactó a 4 años, ¿no? El primer gobierno de la concertación o el que viniera. 4 años muy espesos, ocurrieron pero muchas cosas, entre ellos ejercicios de Lacy, los Pinochet, se arma la oficina, el asesinato a Jaime Guzmán, en fin, fueron 4 años que parecieron 20, ¿no? Por todo lo que aconteció. Pero como estamos hablando de la historia nacional de la infamia y cómo han sido las manipulaciones de los votos, a raíz también de que este fin de semana tenemos elecciones tan importantes, ¿qué podríamos rescatar hacia lo que va ocurriendo y cómo se va haciendo el paso de mando desde Aylwin hasta Frei Ruiz Tagle? Correcto, sí. Bueno, la vez pasada conversábamos cómo el sistema político chileno había entregado la decisión política más que a la ciudadanía y a los electores, a los partidos políticos, ¿no? Porque en vista de que al presentarse los candidatos tanto a la presidencia como sobre todo a las parlamentarias, se sabía con bastante certeza quién iba a ser el elegido. Entonces lo que importaba era la previa, ¿no? La que se hacía al interior de los conglomerados y de los partidos para elegir al candidato que luego iba más o menos seguro al cargo, un poco como los antiguos tapaditos del PRI mexicano, ¿no? Que todos sabían quién iba a ser, lo tenían tapadito, ¿no? Como con masitas y queso. Bueno, acá está ocurriendo algo similar y ya para la elección de Frei Ruiz Tagle es un sistema instalado operando. Y en ese sentido es muy interesante cómo responden los dos grandes conglomerados, la Concertación y la derecha, ¿no? Y bueno, la Concertación lo resuelve de una manera, digamos, bastante eficiente y bastante democrática, porque instala por primera vez unas primarias. Y unas primarias no de partido, sino que unas primarias de bloque, donde se presentan los más potentes, que son, bueno, Frei y Ricardo Lagos, nuevamente. Y ahí Frei aprende un poco la lección de Aylwin, de que para poder lograr llegar a esos cargos de ser el candidato, ¿no? y lograr llegar eventualmente a la presidencia, es necesario primero hacer trabajo partidario, porque ya está claro que los partidos mandan el juego. Entonces él se convierte en presidente del Partido Demócrata Cristiano y empieza a crear una base de apoyo en las dirigencias regionales. Perfecto. Y se apoya también en las elecciones municipales que hay el año 92 para lograr ese cometido. Gonzalo, disculpa decir también que estamos hablando de una época en que la democracia cristiana tenía, no sé, más de 1 millón de gente, ¿no? Era un partido poderosísimo, ¿no? Era un partido casi junto con el PS, no sé, pero era un partido muy con una gran maquinaria partidista, ¿no? Era poder. Sí. La universidad. Sí, no, era el partido más potente de Chile, tanto en la derecha como en la centroizquierda, lejos. Entonces, claro, nuevamente, quien fuera el ungido de la ADC probablemente iba a ser presidente. Exacto. Sin embargo, en esta ocasión se hacen primarias, no como para la elección de Aylwin, que el ungido de la ADC iba a ser presidente, sino que acá se hacen primarias del sector y la gana Frei Ruiz Tagle. En consecuencia, él es el candidato y él va a ser el presidente de la República. Pero en la derecha ocurren hechos mucho más dramáticos que nos hacen un poco recordar o referir al bochornoso Carmen Gate. Y en el caso de la derecha va a ser el conocido como el Piñera Gate.
¿no? Que es un incidente sumamente vergonzoso, muy escandaloso, que ocurre en relación a un intento de candidatura o precandidatura presidencial de Sebastián Piñera ya en aquellos años. Ya Sebastián Piñera tenía a inicios de los 90 ambiciones presidenciales, ¿no? Entonces, él se instala como candidato o precandidato desde un grupo de la derecha, que es un grupo nuevo, que se le conoce como la Patrulla Juvenil, ¿no? Esa Patrulla Juvenil refería a un programa de televisión de los años 70, policial, donde un grupo de jóvenes coléricos, melenudos, ¿no? Se infiltraba como hippie en la juventud desordenada norteamericana de los 70, ¿no? Sí. Entonces, esa era la Patrulla Juvenil. Bueno, en este caso, la Patrulla Juvenil la conformaban Sebastián Piñera, Evelyn Matei, Andrés Salamán y Alberto Espina. Llama la atención ahora que la Patrulla Juvenil fuera tal no solo por el paso de los años, sino que también por su postura ideológica, porque lo que pretendía esta Patrulla Juvenil era renovar a la derecha chilena en un intento de despinochetizarla. O sea, que surgiera una derecha democrática liberal, alejada del pinochetismo, alejada del ferviente catolicismo y alejada de la raíz agraria, ¿no? Una derecha democrática, moderna, cosmopolita, urbana, ¿no? Claro. Lejana al Opus Dei y todas esas cosas. Y esos son estos muchachos, los que, si los vemos ahora, aparte de estar más envejecidos, están en una postura totalmente distinta a aquella, ¿no? Están todos muy atrincherados en la derecha más radical. Pero en esa época ellos quisieron hacer esta renovación de la política, y yo diría que este Piñera Gate marcó un poco el fin de esos intentos de renovación de la política desde la derecha. Oye, además, discúlpate, sí. Que lo conversamos también justo con Karin la semana pasada, hablando un poco de Evelyn Matei, haciendo un perfil a Evelyn Matei. Habían ido a la Teletón como patrulla juvenil prácticamente a bailar, y había sido todo un fenómeno sociocultural, ¿no? Imagínate la Teletón de esos fines del año 92, tiene que haber sido esto, donde Evelyn Matei con Piñera bailan, parecían muy jóvenes, ¿no? En esa época, bailando, y eso los posiciona a ambos como esta figura emergente de esta derecha que tú has descrito. Entonces, por un lado, estaba Sebastián Piñera como un potencial candidato, pero surgía también ya la figura de Evelyn Matei, muy atractiva también, ¿no? Dentro de lo que era la nueva política. Sí, así es. De hecho, en esos momentos, las encuestas de opinión... Ahí está la foto, disculpa. Ahí está la foto del baile de ahora. Increíble, súper juveniles. ¡Wow! Así. Se pasó. Claro, sí. Y Piñera con su look arremangado siempre. Claro, porque ahí le quedan bien las mangas. Sí, era la moda de la época, así que perfecto. Hernaldo. Mira, ellos sacaban más aprobación en encuestas que, por ejemplo, Frei Ruiz-Tagle, que luego sería presidente. Claro. Entonces tenían en ese momento posibilidades. Y bueno, como tú dices, surge Piñera, pero también surge la Evelyn Matei. Y empiezan a competir los dos por esa postulación. Y los viejos tercios de Renovación Nacional o de la derecha ven esto con cierta distancia, ¿no? Ya. Sergio Nofre Jarpa, que era el gran personaje de la derecha en la época y que había permitido el surgimiento de Andrés Alamán, que era un poco su delfín con esta derecha liberal, claro. Empieza a alarmarse por, digamos, los excesos de liberalismo de esta patrulla y los llama un poco al orden, ¿no? Y a Piñera le dice que tenga cuidado, que sea más, digamos... que no sea tan acelerado, que se cuide de los militares, le dice, no te metas con los milicos, claro. y ojo con la derecha agraria, porque también es poderoso, y también Onofre Jarpa tenía temor del poder económico de Piñera. Todos esos elementos, ¿no? O sea, el surgimiento de esta derecha cosmopolita, liberal, adinerada, en contra del lo tradicional. Y las huestes militares. Recordar también que Piñera a esa altura ya había pasado por el Banco de Talca, ¿no? Ya tenía esa fama de alguna manera, y además me imagino que hay una derecha más pinochetista que no le perdonó a Piñera, que él había dicho públicamente que iba a votar que no era de los economistas por el no. Y por otro lado, Evelyn Matei no era del tronco religioso cristiano Opus Dei, sino que era protestante, y su papá había sido quien dijo que había perdido el no cuando Pinochet, tú lo comentaba la semana pasada, estaba haciendo ya el autogolpe después del plebiscito del 88. Bueno, sí, efectivamente, porque hay mucho recelo hacia Sebastián Piñera por sus cercanías con la democracia cristiana y por haber
votado no en el plebiscito, ¿no? Se le considera un advenedizo en la derecha, un oportunista, y se le tenía mucha desconfianza. Y por otro lado, Evelyn Matei tampoco se le considera muy cercana a esa sensibilidad porque no era católica observante, ¿no? Y se le criticaban asuntos de su vida privada, temas valóricos, de divorcio y ese tipo de cuestiones. Y además, no menor, el hecho de ser mujer. Entonces, ambos candidatos incomodaban a mucha gente. Y bueno, en estas intentonas por hacerse el poder, hay un plan de la patrulla juvenil, ¿no? Por imponerse y que es bien ambicioso. A esas alturas, Andrés Alamán es presidente de Renovación Nacional, Sebastián Piñera ha logrado ser elegido senador y Alberto Espina y la Evelyn Matei diputados. Ya. Entonces, ¿cuál es el plan? De que Andrés Alamán está a cargo del partido, Sebastián Piñera se presenta a la presidencia de la República. ¿Ya? Perdón. Siempre son los teléfonos. Claro, sí, son los teléfonos. Alberto Espina iba a hacerse de presidente de la Cámara y Evelyn iba a lograr un sillón en el Senado. Ya. Ese era el plan de instalar la hegemonía en la derecha desde la patrulla juvenil, ¿no? Oye, ya, pero disculpa, estas fotos, digamos, demuestran también que entre ellos públicamente, por lo menos se veía una gran cercanía, ¿o no? Esta patrulla juvenil actuaba como en bloque. Sí, así es. O sea, lo que ahí se busca es reemplazar, insisto, a la vieja derecha pinochetista por esta más moderna y que tiene además contactos más fluidos con el gobierno de la Concertación, ¿no? En particular con la democracia cristiana. Entonces, ahí iban a hacer un juego político interesante ellos, ¿no? De instalarse en ese espacio que el pinochetismo lo tenía harto más difícil. Pero en ese juego había intereses que no contaron y que son, diría yo, los que le advirtió Sergio Onofre Jarpa a Piñera. La derecha agraria más reaccionaria y en particular el Ejército de Chile, ¿no? Que aún estaba bajo el mando del general Pinochet. Exacto. Eso es muy bueno que tú lo digas, ¿no? Porque estamos con Pinochet ahí encima, comandante en jefe, luego senador designado vitalicio, y todos los organismos de represión de la dictadura estaban ahí intactos todavía, ¿no? Sí, con otros nombres, pero seguían, ¿no? Sí, claro, se había disuelto el CNI, pero por supuesto seguían operando los organismos de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que siempre han existido. Entonces, en ese sentido, no requerían legitimarse políticamente. Y en el caso del Ejército era el DINE, ¿no? La Dirección de Inteligencia del Ejército. Y bueno, y de las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Y el DINE seguía operando y operaba políticamente para Pinochet. Entonces, en ese escenario ocurre esta situación del Piñera Gate y que es terrible, ¿no? Que es muy bochornosa. Y tiene que ver con lo siguiente. En el canal Megavisión, el año 92, se arma un programa de debate político televisivo que se llamaba A la Hora de. Y el de era el invitado, ¿no? Muy visto, ¿ah? Y resulta... Sí. Era muy visto ese programa político. No, sí, es muy interesante porque, bueno, era un momento político muy agitado, muy intenso. Entonces había alto interés por saber qué decían los políticos. En cierto modo es como lo que está pasando ahora, ¿no? Se habla de política en los matinales, en todas partes, porque la política está muy presente y todo el mundo quiere saber qué está ocurriendo y escuchar a estos personajes. Bueno, en esa época pasaba lo mismo. Y resulta que invitan a la Evelyn Matei al programa, un programa de conversación, y a la semana siguiente invitan a Sebastián Piñera. Pero ¿qué ocurre en el intertanto? Antes de que, en el programa de Sebastián Piñera, que esto es agosto del 92, antes de que él entre al set donde están los periodistas alrededor de una mesa, típico programa de conversación, ¿y quiénes son los periodistas? Jaime Celedón, Juan Andrés Richards, Pilar Molina y Tomás Jocelyn Holt, que en esa época fungía de periodista, ¿no? Y bueno, resulta que en vez de Piñera aparece el propietario del canal, Ricardo Claro, un empresario muy poderoso y con vínculos muy estrechos con el mundo militar, ¿no? Ricardo Claro, con el tiempo han ido saliendo informaciones de que él tenía vínculos de financiamiento de la DIN. Bueno, ¿no? Recuerda que... Un personaje de aquellos. Recuerda que, claro, que instituciones de derechos humanos señalaron que le había pasado 2 barcos, ¿no? Para las actividades de represión de la dictadura. El Maipo 1 y el otro el Leu, ¿no? Sí. Así es. La compañía sudamericana de vapores.
Entonces, Ricardo Claro, que era el propietario de Megavisión en aquel entonces, se presenta sorpresivamente en este panel. ¿Ya? Y dice que él tiene que hacer un anuncio sobre un hecho muy grave. ¿Quieres que lo recordemos? ¿No? ¿Quieres que lo recordemos? ¡Ay, lo tiene! Ya, claro, por supuesto. Venga. Ahí está. Pero vamos, ándele. Ahí está don Ricardo. Porque la grabación no es la mejor, este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras que no son de salón, digamos. Pero creo que es interesante conocer esto. Que todo lo que dicen después lo tienen que contradecir, ¿no? El divorcio, que está preparado, que no hay divorcio, que ahora contra el divorcio, a favor del divorcio, que está preparado, que no está preparado. Lo que pueden tratar de meterle es el síndrome, ¿cierto?, de una huevada débil, inestable. Terremoto político, ¿no? Este señor Ricardo Claro, como tú lo recordabas también, ¿no? Muy cercano a la dictadura. Y las preguntas evidentes eran, primero dejaba muy mal al periodista Jorge Andrés Richards, que en ese momento recuerdan un periodista como Progres. Estaba ahí porque era progre, ¿no? Era de esta revista opositora a la dictadura y sale acá como si estuviera trabajando para Piñera, ¿no? En esta idea de Piñera que le decía a su amigo, además su amigo Díaz, Pedro Pablo Díaz, que es el papá de la actual jefa de la apoyo, ¿no? Díaz, que trabaja para Piñera. En comunicación en la que ha llamado por teléfono en contra de los diarios, de los medios, ¿no? Esa es la hija de este caballero Díaz, ¿no? Siguen, digamos, casi los mismos protagonistas. Pero claro, fue un escándalo enorme que el dueño del canal pusiera esta Kioto diciendo que era malo y se produce entonces este escándalo, ¿no? Hermetismo total de Ricardo Claro. Evelyn Mattel dice que es un episodio que va a pasar esto y Piñera, que son gángsters, ¿no? Los investigaré. Claro, echando la culpa a Piñera ahí al sillón de Donoto, ¿no? Que cómo había sido grabado esta conversación privada, ¿no? Y este remesón que provoca en la política y puntualmente en la derecha. Claro, porque lo que ahí se da a entender es que, bueno, Piñera había hablado con este amigo suyo, Pedro Pablo Díaz, para que a su vez se comunicara con Jorge Andrés Richards, que era uno de los periodistas del panel, para que presionara a la Evelyn en la entrevista que le habían hecho la semana anterior, para dejarla como una cabra chica, dice Piñera, ¿no? Como una persona indecisa, irresoluta, poco confiable. Él dice incluso como su padre, ¿no? Como el general Matei. Y claro, esto es un escándalo tremendo porque Jorge Andrés Richards queda como un vendido, ¿no? Claro. Y por otro lado, Piñera como un manipulador, ¿no? que se aprovecha de sus influencias para perjudicar a una aliada y una cercana, como tú veías, con quien hace poco había bailado, ¿no? O sea, alegremente en la Teletón. Un inescrupuloso. Entonces, Piñera queda como un inescrupuloso de aquello. Exacto. ¿No? Y mira, y lo más terrible, o sea, no lo más terrible, lo más bochornoso, que no es lo mismo, es que Piñera estaba esperando salir ahí a hablar, o sea, él era el invitado de esa noche, y Ricardo Claro pone la grabación justo antes que Piñera entre al panel, ¿no? Y claro, entra Piñera con la cara demudada y inmediatamente lo arrinconan y bueno, ¿qué pasa con esto? Y no le queda otra que admitirlo porque está su voz ahí hablando y no tenía manera de negarlo. Así que ese fue el funeral político de Sebastián Piñera en sus aspiraciones presidenciales. Oye, y eso... El que se había movido a toda velocidad se mete, ¿cierto?, con el estamento militar y con la derecha agraria, y esta es la respuesta. Eso te iba a decir, porque obviamente esto fue grabado por el DINE en ese momento. Fue grabado con inteligencia militar contra Piñera. Bueno, eso quizás es lo más grave, ¿eh? Claro, porque se descubre poco después, a ver, se nombra un ministro en visita, la justicia. Por otro lado, el ejército pone una comisión investigadora y al mismo tiempo el gobierno, ¿no? El ministro de Defensa y Enrique Correa llaman a los militares, entonces al vicecomandante en jefe del ejército, que era el general Lucar, y al jefe de un estamento del ejército que se llamaba Comité Asesor, que lo había creado Pinochet para asesorarlo en temas políticos, que estaba bajo el mando del general Ballerino. Y ellos eran los dos grandes articuladores políticos de Pinochet, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se sabe de esto? Que resulta que un capitán del Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, utilizando una tecnología que solo tenían ellos y la Embajada de Estados Unidos, pincha una llamada telefónica entre Piñera y Pedro Pablo Díaz y la graba y luego se la entrega al comando de Evelyn Matei, para que luego ella la filtre al programa y se dé a conocer ahí para votar a Piñera de sus aspiraciones presidenciales.
Pero lo complicado de esto es que también salpica a Matei, porque dicen, bueno, ¿cómo ella está involucrada con militares? Ella, hija además de un exmiembro de la Junta Militar de Gobierno, ¿no?, que es el general Matei. Entonces la cuestión se abre a territorios aún más espinudos, que es la intervención del ejército en la vida política nacional, espiando y manejando información, ¿no? Tremendo. Entonces eso crea alarmas públicas muy graves. Y la investigación es bien terrible porque el ministro en visita, el ministro Chiñó, logra determinar de que quien grabó y entregó esta conversación telefónica es este capitán 10. Y lo procesa por infracción a la ley de telecomunicaciones y además pide un expediente de desafuero en contra de Evelyn Matei para poder juzgarla por complicidad y encubrimiento, ¿ya?, de este delito. Claro, desafuero porque era diputada ella, como tú lo porque era diputada, claro. Porque era diputada recién electa por Renovación Nacional en esta famosa patrulla juvenil. Bueno, y el gesto inmediatamente posterior a estas diligencias es declararse incompetente y pasar el caso a la justicia militar. Ya. Que era un procedimiento muy usual de aquellos años. ¿Por qué? Porque está involucrado este capitán, si bien el delito era político y civil, ¿no? Obvio. No era una cuestión que ocurriera al interior de un regimiento entre unos militares que ya han tenido, no sé, algún conflicto, sino que tenía que ver con el mundo civil y político. Sin embargo, la legislación de la época obliga a que pase a un tribunal militar. Y el tribunal militar hace una rápida investigación y determina que el único responsable es este capitán 10. Se le condena se le culpa de no obedecer órdenes superiores, porque según el ejército existía un reglamento en el cual se precisaba que estaba prohibido utilizar este tipo de herramientas y hacer este tipo de actividades de inteligencia en contra de civiles. Sin embargo, el abogado de este capitán 10 logra determinar que esa norma fue agregada de manera mañosa, falsificando firmas, después de la grabación. O sea, no existía tal cosa. Y de esa manera, este capitán 10, que está siendo procesado por la justicia militar, luego es condenado por grave abandono de deberes militares a 100 días de presidio. Sin embargo, él ya ha pasado algo así como 140 días en un recinto militar, mientras se desarrolla el proceso, en consecuencia, sale en libertad, ¿no? Muy bien. Oye, pero al margen de eso, ya después lo vimos muchas veces, ¿no?, que finalmente nadie iba a la cárcel por delitos como este. Se produce un terremoto importante. Esta es la portada, la tercera, que señala Evelyn Matei, la renuncia de Evelyn Matei, ¿no? Perdón, les he fallado, dice. Radio Aficionado me entregó la cinta, informaron a Claro porque conversación involucraba al canal, intenté detener esto del uso público, dice Evelyn Matei. El terremoto grande, esto, como dice ahí la portada, la tercera. Bueno, claro, pero aún resistiendo soltar la pepa más importante de que el espionaje había sido parte del ejército, porque ahí dice que fue un radioaficionado. Claro, o sea, esto fue saliendo de a poco, ¿no? Y esto fue muy grave y muestra cuestiones aún más subterráneas. Por un lado, tiene que ver con Pinochet y su situación política, ¿no? Porque él es comandante en jefe del ejército, entonces se supone que él debiera, y eso es lo que él afirma, dedicarse a labores meramente institucionales, estrictamente institucionales, porque es lo que la Constitución mandata. Y en ese sentido, el nuevo vicecomandante en jefe del ejército, que es el que hace la pega, que era este general Lucar, estaba mandatado en esa dirección. Sin embargo, este comité asesor a cargo de Ballerino era un comité político. Entonces se inicia una pugna al interior del ejército entre estos dos grupos también, el de Lucar y el de Ballerino. Y el de Lucar relacionado con el entonces ministro de Defensa, que era Patricio Rojas, y el de Ballerino relacionado con Enrique Correa. Entonces hay una pugna más potente detrás de Pinochet, y que Pinochet siempre tuvo mucha atención, que es cómo controlar sus filas al interior del ejército y del estamento militar. Y esto lo muestra. Es tanto así que este comité asesor de manos de Ballerino intenta inculpar a Lucar de que es responsable de la filtración, porque desde el punto de vista jerárquico, el regimiento de telecomunicaciones dependía de la vicecomandancia en jefe del ejército, de la cual estaba a cargo Lucar. Entonces, también tenemos pugnas al interior de las Fuerzas Armadas que emergen en estos conflictos políticos. Pero dentro de todo eso, yo diría que lo más importante fue un torpedo bajo la línea de flotación de un intento de una derecha por renovar
el sector de una manera más liberal y de despinochetizar a la derecha con un grupo que era muy popular, que tenía muchas posibilidades de lograr la hegemonía dentro del sector, o sea, lo consiguieron. y que a partir de esta operación la pierde. Lo consiguieron entonces, ¿no? Fue una operación exitosa para esta derecha pinochetista. Exitosísima. De desbancar a estos que parecían más liberales en esa época, ¿no? Y más jóvenes. Efectivamente, mira, de hecho, Renovación Nacional en un tribunal interno condena a Evelyn Matei a 10 años de no participación en el partido y a Sebastián Piñera a 1. ¿No? Evelyn Matei ve que con 10 años sin participación política, su carrera política simplemente se acaba y renuncia a Renovación Nacional y se va a la UDI. Ese es el motivo de que ella haya salido del partido. No son motivos ideológicos, sino que son motivos digamos, del juego político. Y por eso, Evelyn Matei es un personaje un poco extraño al interior de la UDI, ¿no? Y por otro lado, la candidatura presidencial de Piñera se va a correr hasta el año 2010, ¿no? O sea, es un mazazo en contra de este afán de renovar la derecha. Por otro lado, Andrés Alamán va a entrar en su famoso camino por el desierto, del cual va a volver más recalcitrante que nunca. Y Alberto Espina, bueno, también hemos visto cómo su desempeño en el Ministerio de Defensa, hace poco en el gobierno de Piñera, lo que hacía era básicamente defender al estamento militar. Entonces, al parecer, la patrulla juvenil fue no solo desmantelada, sino que disciplinada duramente, porque a estas alturas todos esos afanes de renovación de la derecha desaparecieron y ellos se atrincheraron en la derecha más dura. Oye, interesante, porque además entonces le queda a Alamán esta bomba atómica en el partido que él presidía, ¿no? Y ve entonces cómo se le desgrana todo este ideario liberal, incluso como tú estás diciendo muy sabiamente, también se les desgrana internamente, ¿no? Esta travesía por el desierto llegan derechizados, básicamente, ¿no? Llegan mucho más conservadores. Sí, no, y mira, hay un hecho que es muy terrible y que ocurre después de esto, porque Sebastián Piñera, una vez que salen todas estas resoluciones y se sabe lo que ocurrió, él tiene conciencia de que estas conductas del ejército no tienen que ver solamente con este suceso en particular, sino que es una práctica generalizada. De hecho, poco después de estos sucesos, Santiago Pavlovich, como periodista, investiga a un agente de la DINA que no da a conocer su identidad y que afirma que el ejército espía a todo el espectro político. Exacto, ¿no? exacto. Que así es. Entonces, Piñera quiere seguir con la investigación. Todos sabemos que Piñera es una persona voluntariosa, ¿no? Que es terca y que los objetivos que se plantea los sigue con tesón. Entonces, en ese sentido, él decide seguir investigando qué es lo que efectivamente ocurrió acá. Y él se entrevista incluso con Patricio Aylwin, con una serie de personajes advirtiendo de que esto no solamente es una operación en su contra, sino que no es una operación en contra de la democracia chilena que recién se está estrenando, ¿no? Y nadie lo pesca mucho, porque ya nuevamente se ha vuelto a correr el tupido velo, ¿no? Del que hablaba José Donoso en la historia de Chile y la política chilena. Pero ocurre un hecho súper grave, que en estos afanes de Piñera por lograr conocer la verdad y poner en evidencia a quienes estaban detrás de estas operaciones, un día determinado él recibe una llamada telefónica donde un sujeto le afirma que en ese momento están con su hijo Juan Cristóbal, al cual lo fueron a buscar a la salida del colegio. No, tremendo. Y que más le vale que deje de hacer este tipo de situaciones y que no se preocupe, que van a llevar a su hijo a su casa muy pronto. O sea, secuestran al hijo de Sebastián Piñera por algunas horas y de esa manera logran acallarlo y luego lo van a dejar a su casa como a las 8 de la noche. ¿no? Entonces ahí tenemos operando a los remanentes de los servicios de seguridad y represión del régimen con las mismas, con lo que quedó de ella. Claro, con otro nombre. Entonces ahí lo paran. Exacto. Y ahí paran. Y bueno, ahí se acabó. Y la elección presidencial finalmente tienen que parar a un candidato de última hora a la derecha, a un señor Alessandri, ¿no? Que era muy mal candidato. Y Frey termina arrasando en esas elecciones, ¿no? Efectivamente, o sea, se presenta como candidato Arturo Alessandri Besa. Claro. Yo creo que lo único que tenía era el nombre, ¿no? Yo creo que querían competir dos fantasmas, ¿no? Como el hijo de Eduardo Frey con el nieto o algo así de Arturo Alessandri.
Y claro, Arturo Alessandri Besa es un aparecido que lo ponen, yo diría, al pobre en una candidatura perdida, ¿no? Porque en vista de esta jibarización al interior de la derecha, a partir de esta intervención del ejército en las candidaturas y cómo las torpedean, lo único que queda es un candidato para el saludo. Y bueno, en esas elecciones Frei logra algo así como un 58% de los votos. Es lejos el candidato más votado de todo el proceso político desde la vuelta a la democracia, y Arturo Alessandri Besa logra un magro 20 y tantos %. Muy mala campaña. Entonces es una derrota monumental para la derecha desde el punto de vista electoral, y que hace ver que en realidad al parecer no les importaba tanto ganar o perder la presidencia, sino que era más importante acabar con estos intentos de quebrar una derecha monolítica, pinochetista, recalcitrante por esta nueva que estaba apareciendo. Una derecha y un pinochetismo que incluso llegó al secuestro, ¿no? En democracia, como fue el secuestro del hijo de Piñera, ¿no? Esta es una foto de la época, ¿no? Cuando de secuestro. Me imagino que el más chico de todo es el que secuestra, ¿no? Sí, un niño saliendo del colegio. Claro, dice que está con unos tíos, ¿no? Una cuestión terrorífica. A alguien le puede ocurrir una cosa así, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese momento, Piñera también para de investigar este asunto, porque ya se está metiendo con su hijo, que no haría una cosa así, ¿no? Exacto. Muy bien, cerramos entonces otro capítulo más de esta historia nacional de la infamia. ¿Te parece que profundicemos también, sigamos profundizando en estos 4 años que fueron muy intensos, ¿no? Para todo lo que ocurrió en el Chile y cómo se sentaron finalmente las bases de esta política de los acuerdos y lo que se conoció como la profundidad, ¿no? De la concertación en transición, y de ahí seguimos avanzando. Encantadísimo. démosle nomás. Muy bien, Gonzalo, abrazote grande. Bueno, Freddy, que esté muy bien. Chao. Chao. Muy bien, gracias también por la sintonía, gracias por la preferencia. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos, sí, por Vía X, por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.